Hola, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en la tercera etapa de la 21 jornada hortícola de La Pampa, del CERET, en el área de producciones intensivas. Y hoy, como bien ya lo publicamos, primero agradecemos a María Elena Fuentes, que hace el apoyo técnico desde la regional La Pampa San Luis. También están Alberto Mugiro y Carlos Pechín desde el área de producciones intensivas allá en La Pampa. Y hoy tenemos la presencia del doctor Cristian Álvarez, del INTA, de la Agencia de Extensión General Pico, que luego va a compartir con nosotros el tema de, ¿cómo se llama? Ahí, el manejo y conservación de suelos. Perdonen. Primero les voy a compartir las palabras que nos dejó el gobernador en su visita el día de ayer, así que de nuevo voy a tomar la pantalla. Bien, para comenzar con el día de hoy, nos vamos a referir a dos temas. Uno, el primero que les voy a desarrollar yo, que vamos a hablar de una de las producciones que hacemos en el área de producciones intensivas, y la segunda mitad, que les va a hablar el ingeniero Cristian Álvarez sobre conservación de suelos. Bien, en el área de producciones intensivas del CERET tenemos varias actividades, algunas desarrolladas por nosotros, como ven ahí en la imagen. El CERET cuenta con una planta
legalizada de producción de cuarta gama que se encuentra tercerizada, alquilada a una persona que produce este tipo de vegetales ya listos para consumir, de los cuales se provee en parte, y de solo algunos vegetales, de las producciones nuestras, y el resto las compra a productores de La Pampa. El segundo meeting que tiene el área de producciones es el diseño y construcción de túneles altos. Los túneles altos fueron una estructura incorporada por el CERET hace ya 20 años a la provincia de La Pampa. Es una estructura que se adapta muy bien para el tipo de clima que la provincia tiene, principalmente a los vientos fuertes, principalmente debido a que se arman con caños de muy buena resistencia y el polietileno se encuentra sujetado al piso. Estas dos características también hacen posible que sea una estructura muy fácil de armar por el productor. Actualmente existe una publicación del INTA donde Carlos Pechín es autor, que cuenta con detalle de cómo se arma este tipo de estructura. La tercera característica o sistema que tiene el API es la de producción. En sus lotes vacíos va realizando producciones de lechuga, rúcula y otras hortalizas, para ir ocupando el año y para ir realizando rotaciones y estudios sobre los mismos. La cuarta, por decirle, la capacitación, fue un fuerte impulso que se le dio el API, el CERET, en las primeras etapas, donde en base a un diagnóstico de escaso conocimiento en horticultura, optó por la capacitación como herramienta básica para primero poner a todos al mismo nivel de conocimiento. Para eso utilizaba las instalaciones del CERET y de esa manera podían ver en el lugar lo que realmente decíamos adentro de las aulas. La quinta es las reuniones demostrativas, como la que vemos, como la que estamos ejecutando ahora, pero bueno, esta es la primera virtual, como vemos ahí, eran todas con visita. Generalmente tenemos la que nunca pierde su periodicidad, es esta, la que se hace en la última semana de noviembre, y después se organizan otras que dependen de diversas temáticas. Algunas dependen de cultivos y otras dependen de alguna otra función. También está, que no está nombrada acá, es la investigación exploratoria y en algunos casos adaptativa, más adaptativa que exploratoria la que hacemos, que es una de ellas la que va a contar Cristian más adelante. Y por último, la que se encuentra en el medio, que es la que yo voy a hablar ahora más detalladamente, es la producción de plantines. Esto nace como una necesidad de la provincia donde el productor como tecnología lo tiene incorporado, comenzar los cultivos a través de plantines, pero como todos sabemos, dedicarse a dos cosas es muy complicado a veces. O no se hacen las dos cosas bien, o se hacen a media las dos, y a veces por hacer una bien se desprotege la otra. Entonces el plantinero tiene que ser una opción que en este caso la están adquiriendo de un tercero. En el módulo contamos con dos plantineros, el plantinero más viejo que fue construido en 1998 con toda la estructura original del área de producciones. Es un desarrollo de clima invernaderos, un invernadero de 9 por 12 metros, donde más o menos podemos cultivar en forma constante y al unísono 300 bandejas. El plantinero 2, que es nuestra última joya, construido en el 2017 con fondos de la provincia, es una estructura de ADC invernaderos, de 6 metros de ancho por 21 de largo, con una capacidad de 450 bandejas. El primer plantinero tiene piso de arena y piedra, eso nos permite, ante efluentes como el agua de exceso de las bandejas, permitir rápidamente poder evaporarlo. La arena y la piedra no absorben, pero al mismo tiempo permiten la evaporación rápida, por lo cual no tenemos humedad de exceso o extrema en los pisos y no favorecemos el desarrollo de enfermedades. Los frentes son de policarbonatos, con puertas en ambos extremos. El techo y los laterales, en cambio, son de polietileno de 150 micrones, y en verano se cubre con una media sombra el 35%. Tenemos dos extractores en el área cenital, en dos frentes, que permiten renovar más de 2 veces por hora el aire interno. Los laterales son manuales, con apertura manual, y en ambos laterales tenemos malla anti-trips, como también así es en las puertas. Y el riego en este invernadero es por flor, con manguera y flor, y el agua de riego puede ser de dos fuentes. Si bien la fuente es la misma, tenemos una opción de que pueda ser filtrada por ósmosis inversa. El plantinero 2, que es nuestra última construcción, tiene también piso de arena y piedras, como lo ven en la imagen.
Los frentes, en este caso, y laterales, y el techo son de polietileno, y también está recubierto con el mismo tipo de malla. A diferencia del anterior, no tiene laterales con apertura manual ni mecanizada, y sí tiene un evaporador, un panel cooling o evaporativo de 15 centímetros de ancho en uno de los frentes y un extractor en el otro extremo. Esto permite en pleno verano no superar entre los 28 y los 29 grados centígrados, con lo cual obtenemos cultivos de plantines de buena calidad en todo el ciclo del año completo. Para el caso del invierno, ambos dos invernaderos, el plantinero 1 y plantinero 2, cuentan con calefactor a gas, no gas envasado, sino que a gas de red. El riego, en este caso, es automatizado y también tenemos la posibilidad de repasar con mangueras con flor. El agua de riego acá también puede ser de pozo y filtrada, y este, igual que el anterior, pero este a una diferencia, es muy automatizado. Tiene, como ven, un ciberagro que permite automatizar el extractor de aire, el cooling y el sistema de riego. Como todos sabemos, si pondríamos todo en funcionamiento, el extractor estaría llevándose el agua de riego, así que tiene un sistema de corte donde el sistema de riego que hace no funcionar al extractor de aire cuando este está permitiendo regar todos los cultivos. Contamos con mesadas que las construimos en el mismo módulo. Son mesadas que permiten o 6 bandejas en forma estirada o 3 bandejas en forma alargada. No poseemos cámara de germinación, eso lo generamos a través de mantener la humedad con una manta agrotextil, o bueno, llamado pao, una fibra tejida, un polietileno de fibra tejida. Eso nos permite mantener la humedad por más tiempo y en algunos casos hasta mantener no solo la humedad, sino la temperatura alrededor de la semilla en el momento de germinación. O como aditivos tenemos una sembradora de bandejas Mosa. Esto nos permite acelerar o mejorar el riego, siembra de todo lo que es cultivo de lechuga. La tenemos adaptada para eso. Lechuga, como vamos a ver posteriormente, es nuestro mayor plantín demandado. Las bandejas que utilizamos son multimaceta de poliestireno tipo Carluccio. Después vamos a ver qué tipo de bandeja utilizamos. Compresor de aire para poder hacer funcionar la sembradora Mosa, y la osmosis inversa, como ven ahí en la imagen a la derecha, para purificar el agua. Todos sabemos que la bandeja o la maceta de bandejas tiene un volumen muy pequeño, y en momentos de mucha deshidratación o de mucha demanda de agua por transpiración, si regamos con agua de alta conductividad, puede ser un problema para el plantín. Entonces, en esos momentos es cuando salimos a paliar la situación con el riego a través de la ósmosis inversa. En total se producen anualmente, esto es de un promedio del último año, unos 998.000 plantines, o sea, estamos muy cerca del 1.000.000 de plantines. Estamos a un 75% de la capacidad productiva de los dos plantineros sumados, ¿no? En lechuga se lleva el 92% de la producción, el tomate se lleva el 2% de la producción, y por nombrar el tercero, la selga se lleva el 4%, entre otros cultivos, ¿no? También tenemos albahaca y demás. La lechuga aporta el 58% de los ingresos brutos. En cambio, el tomate con el 2% aporta el 32% de los ingresos brutos. Si tenemos en cuenta el último censo que se hizo hace unos años en la provincia de La Pampa, con la producción de lechuga estaríamos abasteciendo a 2 de las 6 hectáreas productivas que hay en la provincia. Y en el caso de tomate, se hace 1 hectárea en la provincia de La Pampa y nosotros estamos abasteciendo a 6.000 metros cuadrados. Tenemos más de 20 clientes, y tenemos clientes de Casa de Piedra hasta San Rafael Mendoza, el oeste bonaerense, y por supuesto casi más del 50% de las producciones intensivas de la provincia de La Pampa, en hortalizas. Bien, ese es un pequeño detalle de la importancia que le damos nosotros a la producción de plantines. Esto nace por una necesidad de los productores pampeanos por otorgarle calidad. Si bien existieron algunas posibilidades de desarrollos productivos
locales a través de productores, vuelven otra vez a nuestros plantines por el hecho de que no podemos, a veces es imposible tener dos ingenieros agrónomos en una producción como Carlito y Alberto que se dediquen a producir estos tipos de plantines, ¿no? Gran parte del éxito es nuestra mano de obra y principalmente nuestra conducción, que es a través de ellos. Bien, esto es brevemente lo que yo les quería contar y a continuación vamos a tener la palabra de Cristian Álvarez, que nos va a hablar del manejo de suelo que hacemos en el túnel 18 y de las experiencias logradas allí. Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Disculpen que no prenda la máquina, pero me está fallando internet. Así que si no es ningún tipo de inconveniente, más que la idea es que me escuchen un poco, contarles un poquito, digamos, qué es lo que venimos trabajando en estos años con Carlos, con Alberto y con Rodolfo. Un poco Rodolfo hoy decía, y se olvidaba, digamos, en qué trabajo, porque no se sabe, ya es una melange entre el suelo, el agua, los cultivos, estos que ustedes están viendo ahí de fondo, en colores verdes y esos colores cremitas. La producción, obviamente, de lechuga, de acelga, de tomate, que pasan algunos años, pero un poco la idea es contarles a ustedes el porqué de estos cultivos, digamos, que hoy Rodolfo les decía, cultivos de cobertura. Acá yo le puse una frase, digamos, el para qué y el porqué de los cultivos de cobertura en los sistemas intensivos. Un poco, digamos, viene de la mano de una de las cosas que nombraba Rodolfo hace un ratito, en el tema de los plantineros, o de producción, digamos, en el tema de calidad de agua, ¿no? La calidad de agua en este tipo de sistemas y en los sistemas en general están, digamos, generando algún tipo de conflicto entre lo que es la producción, digamos, de hoja o de fruto y, digamos, la calidad del ambiente. Cuando hablamos de calidad de ambiente, hablamos no solamente del recurso suelo, sino también desde el recurso agua. Y una de las estrategias que se nos ocurrió allá por el 2003, antes de, digamos, una vez que en los sistemas extensivos, era trabajar con cultivos de invierno, cultivos, digamos, que se producían en la zona, que tenían un nicho y que se fueron perdiendo asociados a los sistemas de producción, que los retomamos, digamos, desde el CERET en el 2012 para darle, digamos, una identidad a tratar de trabajar algunos conflictos que veíamos asociados a suelo, agua, sales y algunos, digamos, problemas asociados, digamos, a nematodes y cosas que seguramente en otro momento serán, digamos, charlados, digamos, por los chicos que están llevando adelante este tipo de sistemas. Para avanzar un poquito, digamos, un poco de lo que me plantearon allá por el 2011, 2012 los chicos, era el tema de los conflictos asociados en suelos arenosos, aunque ustedes no lo crean, problemas de encharcamiento en superficie, el agua no entraba, el agua se quedaba en superficie, generaba, digamos, algunos problemas de anoxia, pérdida de plantines, y también, digamos, cuando se evaporaba, porque era la única forma por ahí de desalojarse, generaba, digamos, esas cosas blancas que ustedes están viendo ahí que se llaman costras de sales. En realidad, digamos, el agua, si bien, digamos, es el recurso que necesitamos para la producción, también puede generar algún tipo de conflicto asociado no solamente al volumen, digamos, en el cual se usa, sino también a la calidad. Y uno de los conflictos que se planteaban en ese momento era todo el tema de calidad, digamos, el volumen que se usaban, digamos, del agua de riego para producción. Otro de los conflictos, digamos, asociado a lo mismo, era la introducción de sales, la pérdida, digamos, de algunos atributos de esos suelos por dispersión del sodio, por el uso de labores mecánicas, digamos, frecuentes, asociados, digamos, a 6, 7, 10 pasadas por año de motocultivador, para obviamente levantar los camellones. Y otro de los conflictos, digamos, asociados a la pérdida, digamos, de calidad de esos ambientes,
pérdida de productividad y compactación era el tema de la presencia de malezas cada vez más frecuentes y con más, digamos, desafíos para los productores, digamos, que son, digamos, los oferentes directos de este tipo de prácticas. En función de eso se nos ocurrió, digamos, con el grupo, empezar a trabajar en lo que nosotros le llamábamos el tema de las coberturas. Les paso algunas fotos para que ustedes vean la dimensión del problema en los suelos arenosos. Simplemente, digamos, decirle que eso tiene, el conflicto acá está asociado a la raíz. Y ustedes dirán, maíz haces también en los sistemas estos. Sí, se hacía maíz, digamos, blanco para choclo dulce. Y otro, digamos, indicador de los problemas asociados al suelo era el tema de hasta las malezas tenían problemas, digamos, para desarrollarse, digamos, su sistema radicular. Al tener, digamos, agua frecuente en superficie, podían generar algún tipo de producción. Pero simplemente para mostrarles, digamos, algunos conflictos que empezábamos a observar y que eran cada vez más frecuentes en los suelos arenosos, y que nos hacían ruido, digamos, al sentir, digamos, los comentarios, no solamente de los chicos, sino también de los productores, que nos decían que en los suelos estos, después del riego, digamos, caminos entre las platabandas se encharcaban. Frente a eso, digamos, decidimos empezar a trabajar con esto que le llamamos el cultivo de cobertura, digamos, ocupar un espacio determinado en ese tipo de sistemas para mejorar algunas condiciones que nosotros suponíamos que podíamos favorecer. Es así que uno de los grandes desafíos estaba, digamos, en ver el tema de qué agua usábamos, qué estamos mirando en ese tema, digamos, y un poco lo que le venía contando, digamos, como volumen, o la cantidad de agua que se necesitan en ese tipo de sistemas, por lo tanto, digamos, un futuro, digamos, conflicto entre la parte urbana, digamos, y de producción, y la otra, digamos, estaba asociada al tema de sales, que hoy lo comentaba Rodolfo, que es un tema, digamos, grave para los sistemas de producción intensiva. Frente a eso, digamos, empezamos allá por el 2012, como les comentaba, a trabajar, digamos, a probar diferentes materiales. En este caso pusimos algunos cultivos como centenos, avenas, triticales, digamos, cultivos de invierno que se usan en el campo, digamos, para lo que es la alimentación de ganado. Nosotros los usábamos, digamos, para ponerle un vestido. Le estábamos buscando un vestido a ese suelo, digamos, para tratar de vestirlo y ver qué vestido le quedaba mejor para lo que nosotros lo necesitábamos. Acá no se trata de cosmética, sino se trata, digamos, de generar atributos que hemos perdido en el tiempo a través de, por ahí, algunos manejos, desmanejos que tenemos de los sistemas y algunos conflictos que se nos asocian, digamos, al tema de agua. Estos son los primeros ensayos que se hicieron en el CERET. Lo primero que les voy a comentar son las líneas de trabajo que veníamos siguiendo. Y posteriormente vamos a ver qué están haciendo los productores con este tipo de herramientas. O sea, una cosa es, como decía Rodolfo hoy, la investigación básica aplicada, y la aplicada, digamos, en sistemas de producción reales, donde el productor, digamos, tiene que tener una renta para poder meterla también a esta herramienta. Esto empezó, como les decía, en el 2012, donde queríamos generar volumen para, obviamente, drenar parte de ese agua remanente que quedaba en el sistema, poder utilizar parte de los nutrientes para que no migren hacia Napa. Uno de los grandes desafíos que teníamos en estos sistemas era tratar de reducir parte de la lixiviación que pueden tener algunos nutrientes muy móviles en el suelo y que pueden llegar, digamos, al acuífero donde estamos utilizando nosotros, y generar, digamos, algún aumento en sales, ¿no? Entonces, el desafío que teníamos por delante era dónde ubicar esos cultivos, digamos, que nos servían para drenar parte de los recursos que dejaban de usar los cultivos principales, y que a su vez tenían que generar algún impacto positivo, digamos, no solamente en producción, sino en calidad de ese ambiente. Es por ello, digamos, que los primeros estudios, si usted les muestra una imagen acá para que vean, digamos, el nivel de desarrollo que podían tener esos
esos materiales que afuera, digamos, están produciendo alrededor de 4.000, 5.000 kilos, adentro de los invernaderos podríamos llegar a producir hasta 12.000, 14.000 kilos en acotados 3 meses, digamos, 3 meses y medio. El desafío de esto era no solamente, digamos, resolver problemas asociados al suelo, sino también, digamos, al generarle algunos atributos asociados, por ejemplo, a presiones tipo temperatura en este tipo de invernaderos. En general, en el verano, la temperatura que pueden llegar a cuantificarse, digamos, en superficie, ronda alrededor de los 55, 57 grados. Imagínense ustedes si tuvieran que estar, digamos, como las plantas ahí, en qué condiciones, digamos, estarían. Por lo tanto, digamos, otro desafío, digamos, que buscábamos con estos cultivos de coberturas, abonos verdes, que ahora les voy a contar la diferencia, era tratar de bajarle, digamos, un poco la presión de esa temperatura que tenían los sistemas y que cuando lo cuantificábamos, la diferencia entre lo que tenía cobertura y lo que no tenía cobertura rondaba alrededor de los 20 grados centígrados. Esas diferencias, digamos, nos permitían no solamente mejorar, digamos, el estado turgente de esas plantas, sino también, digamos, administrar parte del recurso que nosotros tomamos como limitante, digamos, desde el punto de vista del uso del agua, que es la pérdida no directa del agua que llega a esos invernaderos, que pasa por un sistema productivo, o sea, pasa por a través del cultivo de lechuga, a través del cultivo de tomate o de acelga, como vamos a ver, que mejora, digamos, en el tiempo alrededor de un 26%. O sea, en estos ambientes los chicos están regando con 5 litros por metro cuadrado y con este tipo de herramientas estamos bajando ese uso alrededor de 3 litros. Ustedes dirán, 2 litros no es nada, pero cuando ustedes lo llevan a nivel de superficies importantes, 2 litros es mucho, digamos, no solamente desde el punto de vista del volumen, sino también desde el punto de vista del aporte de sales. En este momento, digamos, seguimos trabajando, digamos, asociados a dos prácticas. Una práctica que está muy, digamos, que se utilizó mucho en este tipo de sistemas, que son los abonos verdes. Los abonos verdes sobre las platabandas y los abonos verdes en los caminos, tratando de no solamente mejorar, digamos, todo lo que es la porosidad de ese suelo, la estructura de ese suelo, a través de las raíces, sino también protegerlos de temperaturas, de pérdidas, digamos, de agua. En algún momento, digamos, poder incorporarlos para darle, digamos, esos nutrientes que capturó ese cultivo durante esos 3 meses y medio, devolverlos, digamos, a los cultivos sucesivos. Eso se llaman abonos verdes, y los abonos verdes que venimos haciendo principalmente van al cultivo de tomate. Esto se está haciendo en el CERET, pero también se está haciendo a nivel de sistemas de producción, digamos, de productores. Y la verdad que es una herramienta que a nosotros, digamos, nos ha generado un montón de beneficios que les voy a ir contando de acá en adelante. Simplemente, digamos, contarles que una parte estábamos trabajando con los que son abonos verdes y hace unos 8 años dijimos, ¿por qué si en estos sistemas se mueven tanto, se mueven, digamos, asociados a la roturación que se le hace para trasplantar cada uno de los cultivos, que en algunos sistemas, como les decía, pueden ser entre 6 y 10 labores año? ¿Por qué no meter estos cultivos de cobertura, estos centenos, estos criticales, dentro de estas platabandas y dejarlos, digamos, para hacer siembra directa? O sea, cortarles el ciclo al cultivo a través de la intersección de luz, por ejemplo, con una lona. Se está haciendo, este es el módulo, un lote que se llama lote 18 dentro del CERET. Y lo que hacemos es cortarle el ciclo al cultivo a través del tapado de ese cultivo de cobertura. Se seca el cultivo, se saca la lona, se seca la otra platabanda, queda una en el medio, digamos, que es la situación testigo, que es lo que lo que venían haciendo la mayoría de los productores, que como alternativa B, digamos, pusimos este tipo de sistemas para tratar de mejorar algunos atributos. En algún momento, digamos, estuvimos probando algunos otros tipos de familias, como por ejemplo las crucíferas y leguminosas. Acá, por ejemplo, tienen intersiembras de centenos con pilas raíz, es un nabo, digamos, que
lo que hace ese cultivo, digamos, tener una raíz protuberante, y esa misma lo que hace es generar, digamos, una porosidad, una macroporosidad más que interesante para uno de los desafíos que teníamos dentro de este tipo de sistemas, que eran los problemas de compactación. Acá le estoy mostrando, digamos, una vez quemado ese cultivo de cobertura y ese sistema en siembra directa, que ya tiene 8 años, y que hoy, digamos, hace unos 7 días, 10 días, en el thread se veía así, digamos. Esto es para que ustedes, digamos, puedan apreciar qué tipo de impacto tiene la cobertura sobre el cultivo, en este caso de tomate, como está hoy. Y esto que están viendo acá son los famosos lisímetros caseros, hechos, digamos, dentro del CERET, para estudiar, digamos, algo que es el consumo del agua, cuánta agua entra y cuánta agua se rescata, digamos, en este balde, para entender, digamos, cuánto necesita ese cultivo para producir. O sea, estamos estudiando varias cosas, entre ellas, digamos, lo que es gestión del agua o uso del agua, para tratar de visibilizar, digamos, una de las prácticas, o esta práctica, digamos, qué impacto tiene a nivel del sistema, y de ahí sale ese famoso 26-30% menos de uso de agua dentro de los sistemas intensivos, que obviamente mejora una de las variables más sensibles, digamos, de estos sistemas, que es el agua, digamos. Es hoy y seguramente lo va a hacer hacia el futuro. O sea, estos son los sistemas, digamos, no solamente una mejor performance del cultivo, sea lechuga, sea tomate, sea selga, sino también, digamos, que contribuye con otras variables, como les decía. En este caso, por ejemplo, no se había desmalezado nunca el cultivo, fíjense ustedes, pocas malezas. En algunos otros casos, digamos, como estos, donde el productor, o en este caso los chicos, tuvieron que haber pasado 2 o 3 veces sacando malezas para poder mantener, digamos, limpio esta platabanda central, que es la que, digamos, para nosotros es nuestro testigo, que como alternativa B o alternativa C, digamos, empiezan a aparecer este tipo de prácticas para tratar de mitigar o, digamos, apoyar a este sistema, digamos, que está siendo de referencia a nivel de los productores. Estos, digamos, son ¿qué pasó, digamos, con la dinámica de agua? Y acá sale ese famoso 26%, donde, fíjense ustedes, el menor uso de ese sistema a través de los cultivos de cobertura, o el menor gasto de agua, ¿sí?, frente a la situación testigo. Esto, digamos, nos hace pensar no solamente en una disminución del uso del agua, sino también en una menor inversión en costos, por ejemplo, si tuviéramos que utilizarlo con OMUS inversa. Estas son las producciones que se han venido, digamos, los sistemas que se han venido desarrollando durante estos 8 años, y estos son los niveles de producción de los cultivos de lechuga en una primera instancia, cultivos de tomate que se han venido realizando para que ustedes vean. Fíjense en la diferencia en producción durante el mismo ciclo. Ven, digamos, la diferencia en el cultivo de lechuga y se ve la diferencia, digamos, en el cultivo de acelga, que es una de las cosas que en general buscan los productores, digamos, que a medida que introducen alguna herramienta para mitigar algún efecto negativo que tienen asociado al suelo, que también se traduzca en un mayor rendimiento, no solamente rendimiento, sino también calidad en ese tipo de sistemas. Simplemente para mostrarles este tipo de sistemas donde el agua, fíjense ustedes la dirección que tienen, fíjense ustedes que no se ve brillar. Ese no se ve brillar es un síntoma importante de los suelos en general, porque cuando quedan brillosos los suelos, en general quiere decir que tienen agua libre como esto, y en general, digamos, esa saturación, ese contenido, ese exceso hídrico, en general hay algunos problemas, como decía Rodolfo hoy, asociados a algunos hongos de suelo, que puede generar, digamos, algún conflicto en el cultivo de lechuga, de acelga o de tomate. Simplemente para mostrarles, digamos, algunos beneficios de esa práctica, los sistemas parten así, de estas condiciones, en el poco tiempo, digamos, están así, y fíjense en el mismo día, estas situaciones de maleza, por ejemplo, ¿no?, en el cultivo de acelga, más maleza. Este tiene menos maleza, tiene menos sales, las sales se ven todas estas dispersiones de colores dentro de la platabanda y en el mismo, digamos, pasillo,
se empiezan a observar, digamos, esas dispersiones de sales, que son movimientos, digamos, del mismo agua que no llega a entrar, o que se empieza a dispersar, digamos, en el sistema. Fíjense, obviamente, dentro de esas coberturas es, digamos, muy difícil de perder agua. Fíjense en el estado del cultivo, el color que tiene el cultivo, la expresión. Eso es importante, digamos, para decir que frente a condiciones de no cobertura se ven esos síntomas, esos fenómenos que aparecen ahí de sales. Esto me está indicando, digamos, que no solamente la presencia de sales, sino que estoy perdiendo agua del sistema. Y estoy perdiendo agua del sistema directamente, no está pasando por un proceso productivo, no está usando en este caso la selga. Fíjense ustedes, donde tenemos cobertura, la misma situación, el mismo uso del agua, fíjense en el color del suelo, ¿no? El color, digamos, húmedo de ese suelo, ese mantenimiento de esa humedad, que hace, digamos, que el agua sea más eficiente y que podamos producir más kilos de hoja o de fruto por milímetro, digamos, que introducimos dentro del sistema de producción. Diferentes miradas, digamos, sobre ese sistema para que ustedes vean, este me está contando con una foto, ¿no? Le estoy contando, digamos, una película que veníamos viendo, digamos, durante estos años, que se reflejan, digamos, a través de no solamente la producción, sino la calidad del ambiente. Esos son los famosos fratímetros que tenemos instalados, y que ustedes pueden observar que frente a las prácticas estas de coberturas, no solamente que el suelo no está desnudo, sino que empiezan a aparecer, digamos, algunos aliados nuestros, como es la biología del suelo, asociada, digamos, a bacterias, a hongos, digamos, a lombrices, que vamos a ver, digamos, cómo se están reproduciendo, produciendo, digamos, en ese mismo tipo de sistema. Simplemente para contarles, digamos, cómo estamos manejando el agua, digamos, utilizamos parte más o menos alrededor de 1 metro durante estos 3 meses de perfil para, digamos, redistribuir de nuevo a superficie parte de los nutrientes que se nos escapan en el cultivo generalmente de lechuga. En este caso ya tenemos el cultivo de acelga en 2 tipos de ambiente, y fíjense ustedes que acá estamos manejando el agua. El agua en este tipo de sistema lo podemos manejar en los primeros 40 centímetros, que es lo que estamos necesitando para el cultivo de acelga, para un cultivo de lechuga. Fíjense que en este sistema, esto tiene el mismo espesor, digamos, tiene diferente orientación la cámara, pero los dos son 1 metro, digamos, y este metro está todo húmedo, con lo cual el cultivo, en este caso de acelga, necesita los primeros 30-40 centímetros, no más de eso, para generar, digamos, esa producción. Las raíces no llegan más profundas, por lo tanto, parte de ese agua se nos está escapando, se nos está, digamos, yendo del sistema productivo sin transformarse en hoja o en fruto, como les decía. Simplemente, digamos, para marcarle algunos beneficios, aparte del tema de malezas, aparte del tema de sales, aparte del manejo del agua, es cómo estamos manejando el agua dentro de los sistemas estos de producción. Para que ustedes vean, digamos, dentro de los sistemas estos convencionales que estamos utilizando hace ya, me parece que tienen alrededor de 18, 19 años estos invernaderos, el impacto que tiene la gota sobre las situaciones convencionales, para mostrarles, si es que anda, disculpen, a ver si puedo lograr. No. Bueno, no importa, simplemente para mostrarles 2 situaciones diferentes, digamos, situaciones donde la gota impacta directamente sobre el suelo y donde la gota impacta sobre la cobertura o sobre raíces, que hacen, digamos, que ese cultivo no solamente sea de protección física en superficie, sino que también genere una protección física dentro de ese suelo, que hace no solamente que se genere porosidad, movimiento de agua, de aire, sino que también, digamos, aporte residuos internos y que mejore, digamos, algo que se llama materia orgánica, que lo que hace, digamos, es mejorar la estabilidad, la estructura, la porosidad de ese suelo para que el agua entre a una velocidad determinada y que se me pierda menos. Simplemente para mostrarles otros trabajos, como les decía hoy, con el tema de leguminosas gramíneas, para darle, digamos, coberturas a los suelos nuestros, nabos, mostrarles en superficie cómo se está generando,
y cuál, digamos, es el sistema radicular que que generan, digamos, los cultivos principales, como en el caso de la selga, ¿no? Estos son algunos datos que hemos tenido durante estos 8 años de información. Estamos mejorando alrededor de un 5% la lechuga, el cultivo de lechuga, un 15%, alrededor de un 15% el tomate, la selga alrededor de un 10%, y cuando hablamos, digamos, de la mirada del sistema, estamos mejorando en estos periodos anualmente alrededor de un 30% el incremento, digamos, en producción. ¿Qué están haciendo los productores? Acá les muestro algunos productores de la zona, que es lo que están utilizando como cultivos de cobertura, abonos verdes, para darle, digamos, identidad y mejoras a esos invernaderos. Simplemente contarles, digamos, que estos cultivos en general se siembran entre marzo y abril, mayo, y se están secando, digamos, se están cortando, se están incorporando alrededor de julio, agosto, septiembre. Diferentes imágenes, diferentes cultivos, algunos, digamos, con problemáticas encima de las platabandas y que siguen produciendo, digamos, en los caminos. Otros, digamos, que producen en las platabandas y utilizan los caminos para ir mejorando algunas condiciones físicas y mejorar, digamos, la entrada de agua y aportarle cobertura al sistema. Esto se está haciendo, esto no es en el Xeret, sino son productores, digamos, que tomaron la práctica y le están incorporando, digamos, de diferentes formas, algunos, como les decía, dentro de las platabandas y otros dentro de los caminos, o en las dos situaciones. Otros, digamos, están utilizando este tipo de práctica para hacer zapallos, sandías, a campo, digamos, a aire libre. Fíjense ustedes el desarrollo y el nivel de malezas que pueden llegar a tener, bajísimo. ¿Qué están haciendo estas coberturas dentro de nuestros suelos? Eso es importante de mirarlo, o sea, situaciones donde tengo terrones que no tienen casi porosidad, o situaciones donde tengo toda la estructura desacolonizada por raíces. Colegios, digamos, escuelas públicas que están haciendo producciones intensivas y que utilizan estos cultivos para mejorar sus huertas, para reducir la cantidad de herramientas que pueden incorporar y para, obviamente, bajar la presión en las malezas. El método de secado, o sea, no solamente lo cortan, sino que también le ponen un mulching, digamos, para bajarle, para terminar de secarlo, por la capacidad de rebrote que pueden tener algunos cultivos estos de invierno, que seguramente hay mucho más ejemplos. Teníamos escasos 15 minutos, me parece que estoy pasado. No importa, simplemente contarles que no son solamente casos de investigación, sino son casos donde la tecnología o la herramienta está en manos, digamos, de diferentes productores, asesores o docentes, digamos, de colegios, donde lo están implementando para lo que lo necesitan. En general, las herramientas deben tener esa flexibilidad para, obviamente, poder ser utilizadas, que persiguen, digamos, algunas acciones o algunas conclusiones, digamos, de este corto periodo, digamos, estos 8 años de trabajo, que nos están permitiendo capturar y distribuir mejor el agua. Eso es, sin duda, digamos, la principal limitante de este tipo de sistema. Capturar y entregar y sincronizar nutrientes, no menor, digamos, muchos de estos sistemas están muy faltos de algunos nutrientes, y la verdad que poder recircular, utilizar estos cultivos para que sean, digamos, los que capturen y entreguen, digamos, y sincronicen con el cultivo siguiente es fundamental. Aportarle algo que le aportamos con materia orgánica, digamos, con compost, en vez de trabajar, digamos, con introducciones, con sales. Estamos trabajando con cultivos verdes, ¿sí?, con tecnologías verdes dentro de estos sistemas. Trabajarle la temperatura, como les decía hoy, para disminuir la salinización superficial, el encostramiento que se produce en este tipo de sistemas, principalmente en suelos que son finos. Disminuir la dinámica de maleza, la dosis, la aplicación frecuente por ahí de algún herbicida que puede llegar a estar dando vuelta. Sin duda que las inversiones en el corto, mediano y largo plazo son más carbono, más porosidad, más actividad biológica, más estabilidad en los rendimientos, menor contaminación, que son, digamos, los parámetros que se buscan dentro de las condiciones
para mejorar las condiciones ambientales y productivas de nuestros sistemas, y que sin duda vienen de la mano de mejorar o alterar una de las variables, digamos, que nos están condicionando en nuestro sistema, que es todo el sistema biológico, que es el que estamos, digamos, estudiando a partir de este tipo de práctica que estamos introduciendo. Así que, bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido, haberles generado, digamos, algún entusiasmo por este tipo de cosas, y sin duda que los que nos van a ayudar y nos van a mejorar la estabilidad, la estructura de nuestro suelo y las condiciones de producción son estos simples bichos que andan dentro del suelo que se llaman lombrices. Muchas gracias. Muy bien, Cristian. Muy bueno. Si nos permitís con la pantalla. Sí, disculpa. Ahí está. Estuvo muy bueno. Yo pido disculpas cuando compartí la pantalla y las palabras del gobernador, que la verdad que no lo pudo escuchar nadie. Pero bueno, mientras esperamos, todos saben que a partir del canal de YouTube tenemos el chat por el cual podemos hacer preguntas. Así que mientras vamos procesando esas preguntas, voy a volver a pasar y a compartir con sonido esta vez las palabras del gobernador Sergio Silioto. Es un gusto, como les decía, estar en este ámbito donde realmente se sintetiza la gestión a partir de una concepción ideológica que tiene que ver con cuál debe ser el rol del Estado. Nosotros siempre hemos pregonado hace mucho tiempo el justicialismo de la provincia de La Pampa, que creíamos en un Estado presente, un Estado que tiene claramente intención de intervenir en la economía a favor de la gente, a favor de generar riqueza, generar actividad económica, generar trabajo, nada más ni nada menos que eso, generar trabajo. Y en este caso aquí en el CERET, con toda una historia, demostrando de que del Estado queremos hacerle más fácil la vida a aquellos que toman riesgo todos los días, invirtiendo su dinero y generando actividad económica. Y como le decía Juan Manuel, es un ícono, algo para mostrar, algo reconocido en el contexto regional y en el contexto nacional. Y eso es lo que nos tiene que sentir orgullo. No como gobierno, tenemos que estar orgullosos como pampeanos de tener este tipo de emprendimientos. Con un Estado atrás, con una decisión política muy clara, de apostar a la inversión productiva. Es un gusto. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta, Carlito? Rodolfo, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. Bueno, si no, yo tengo la primera. Bueno, dale, arranca con la primera, si querés. Cristian, una consulta. Activa el micrófono, sí, así, ahí está. Bien, a lo mejor lo pasó un poco rápido en la última diapositiva, pero generalmente el productor, ¿cómo hace? Porque no posee una lona o un plástico tan grande para bajar el contenido de materia orgánica, o sea, lo corta, lo desmaleza, ¿cómo es la práctica común? Sí, lo cortan generalmente con desmalezadora o con alguna cuchilla, digamos. Esa puede ser una. La otra, en algunos casos, se usa algún desecante. No es lo más conveniente utilizarlo dentro de los invernaderos, por eso las lonas, estas pueden ser lonas pesadas, como en este caso esta amarilla, o alguna lona, digamos, asociadas a esos plásticos negros de tipo silos que hay en los campos, que también cumplen la misma función. La forma, digamos, de al cortarle la luz, lo que le estás haciendo, digamos, es obviamente evitando la fotosíntesis, por lo tanto la planta no puede, digamos, seguir sobreviviendo. Por eso es importante, digamos, para este tipo de sistema poder incorporar parte de esos. O sea, algunos lo están usando, digamos, incorporado, que se llama abono verde, y otros, como nosotros, digamos, que utilizamos los abonos verdes y en algunos casos metemos las lonas para cortarle el ciclo al cultivo, que lo llamamos cultivo de cobertura en siembra directa, ¿no?
Y Bárbaro. el periodo, digamos, de utilización de estos cultivos es muy corto, digamos, son entre 70 y 80 días. Eso es lo que tenemos evaluado nosotros, ¿no? Entre 70 y 90 días es el ciclo, y el por qué, digamos, nos quedamos con los centenos es por este tipo de precocidad que tiene, digamos, en generar buenos volúmenes, y la verdad que generar, digamos, impactos positivos respecto al tema de malezas y en otros atributos, digamos, que les fui comentando durante la presentación. Bien, a ver, una conclusión podría ser que si bien pierde un cultivo, suponete que un cultivo de lechuga, un productor está ganando en un montón de otras condiciones que hacen que el resto de los cultivos puedan suplir la deficiencia que tuvieron en no hacer ese cultivo, ¿no? Exactamente, y justamente coincide con el ciclo por ahí un poco más complicado de lechuga, que es el de producción de otoño, ¿no? Otoño-invierno. Por lo tanto, muchos productores lo que hacen es generar este tipo de espacios, digamos, verdes dentro de los caminos, como vimos algunas alternativas de productores, y otros siguen produciendo, digamos, rompen los caminos, empiezan a producir, digamos, el cultivo de cobertura en el camellón para darle, digamos, las mejores condiciones a los cultivos siguientes. Claro. Son todas alternativas, digamos. Por eso son herramientas que que el productor tiene que ir adaptando al tipo de sistema que tenga y a la secuencia de cultivos que tenga dentro del sistema de producción intensiva, ¿no? Claro. Carlito, ¿tenés algo? Sí, bueno, Rodolfo, para seguir con esta temática de cultivos de cobertura y abonos verdes, una de las preguntas, además de centeno, ¿qué otro verdeo hemos utilizado acá en el módulo? No sé si la quiere contestar Cristian. Sí, hemos utilizado centenos, avenas, triticales, vicias. Hemos utilizado tréboles tipo trébol encarnado, trébol frutilla. Hemos usado crucíferas tipo tilas radish, digamos como nabos. O sea que hemos utilizado varios. No hemos quedado, digamos, con el centeno por las condiciones y por las cosas características que nosotros le pedimos, digamos, al cultivo ese, ¿no? Que vamos a meter como cobertura. Carlitos. Bien, bueno, otra pregunta que surge es qué es por ahí lo que Cristian o qué es lo que más recomiendan, si dejar la cobertura, dejarlo como cobertura o incorporarlo en el suelo, y en el caso de que quede en el suelo, cómo manejamos las rotaciones con los cultivos que se van implantando. Y bueno, y hace una pregunta específica, ¿cómo hacer con el cultivo de rúcula? No sé, Cristian, ¿querés contestar Sí. lo primero? Sí. Y lo del cultivo de rúcula lo contestamos nosotros, no hay problema. Bien. En superficie o incorporada. En el caso, digamos, de algunas situaciones que vienen muy degradadas, lo ideal sería los primeros dos cultivos, estos que se utilizan, digamos, como cobertura, incorporarlos como abono verde. En el caso, digamos, después de esos 2 años, digamos, que uno viene incorporando materia orgánica al sistema, que le genera porosidad, que genera, digamos, cierta esponjosidad, digamos, dentro de ese suelo, sí empezar, digamos, con un planteo de directa. Nosotros llevamos 8 años de directa dentro de estos invernaderos que venían con 19 años de producción, y la verdad, digamos, que si hoy yo tuviera que opinar, digamos, está más blando lo que viene de directa que lo que está en convencional. La convencional, digamos, tiene cierto grado de estratificación, tiene cierto grado de impedancia asociado, digamos, con limitantes por compactaciones en el perfil, mientras que el que viene, digamos, en directa con raíces todos los años, como en este caso, la verdad que es una esponja. Y si uno tuviera que recomendarlo, digamos, a nivel de sistema de producción,
yo lo utilizaría cada 2 o 3 años, digamos, en planteos donde es necesario, digamos, por la pérdida de materia orgánica, poder reemplazar, digamos, parte de ese carbono que lo voy a introducir con sales, como son los abonos, por algo, digamos, que no solamente va a generar porosidad y va a aportar materia orgánica, sino que también va a reciclar parte de los nutrientes que se le están escapando a los cultivos principales. Muy bien. Carlito, ¿querés contestar Rúcula? Sí, bueno, en función de lo que venía hablando Cristian, hasta ahora, en estos años, lo que hemos venido realizando son cultivos que provienen de producción de plantín. No hemos hecho siembras directas en la cobertura en sí, como es en el caso específico de rúcula. La verdad que lo tendríamos que ensayar, creo que no es muy difícil. La rúcula es un cultivo que germina muy bien, casi a flor del suelo, así que no tendríamos que tener muchos problemas tampoco. La verdad no lo hemos hecho, la verdad no lo hemos hecho. Siempre hemos utilizado cultivos que provienen de plantín. ¿Tá? Bárbaro. Bueno, ¿tenés preguntas? Si no, yo hago unas parroquiales. No, a ver, aguarda un segundito que te hago otra pregunta. En relación a producción de plantines, una de las preguntas que surgieron es cómo se pueden contactar con el CERED en caso de querer plantín. Bueno, podemos pasar los contactos tanto de Alberto como el mío o el teléfono fijo del CERED. Por ahí va a ser más fácil los contactos nuestros que por ahí comunicarse con el CERED, pero bueno, ahí están en pantalla. Ahí se los dejo en pantalla para que tengan los contactos tanto de Cristian como los de ustedes, por cualquier otro tipo de consulta. Y aprovecho para, ya que tengo compartida la pantalla, para hacerle la última parroquial antes de terminar, que es que el miércoles próximo, 9 de diciembre a las 14, se va a hablar de producción de tomates de polinización abierta, OPE, un encuentro que se va a desarrollar por el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, con una preinscripción previa y donde se comparte entre INTA Pro Huerta, el CERED, Facultad y Ministerio de Desarrollo Social. Así que vamos a estar presentes con Carlitos y Alberto también para contar lo que hacemos ahí en el módulo con respecto a polinización, tomates de polinización abierta. ¿Alguna otra pregunta, Carlito? No, Rodolfo. Bien. Por último, agradecerles por haber compartido con nosotros estos 3 días de jornada. Espero que le haya sido de utilidad. Realmente para nosotros es una forma nueva de hacer las cosas. Realmente esperemos haberle solucionado algunos temas o haberle aportado algo que a lo mejor sea un granito de arena para tomar futuras decisiones. También estamos muy acostumbrados a lo que es la presencialidad, pero creemos que esta forma puede ser una alternativa para difundir un poquito más de lo que hacemos. Prometemos que si la presencialidad vuelve, nosotros apenas cortemos con ustedes esta conversación, ya estaremos planificando la del año que viene y seguramente los vamos a invitar para que vengan con nosotros a compartir ese día. Tengan en cuenta que no les va a llegar el choripán en esta y que van a tener que venir hasta La Pampa para poder consumir los choripanes. Así que los esperamos para la próxima. Muchas gracias a todos y bueno, y para hacer un agradecimiento total a los ingenieros de las empresas Semilla Garde Yuti Chuchuy, Federico Ricard, a Mariano Porto y a Andrés Taylor de Semillas Emilio, a Jorge Almada de Semillería Florenza, bueno, a las palabras del ministro Ricardo Moralejo, a las palabras del director regional de La Pampa San Luis, Ricardo Ságer, a las palabras que recién escuchamos del gobernador Sergio Silioto,
al apoyo técnico que tuvimos continuamente por parte de María Elena Fuentes para hacer esta producción, a Cristian Álvarez, que lo tuvimos hoy, y bueno, principalmente a Carlos y Alberto, que comparten con nosotros y hacen que esto sea posible para poder llegar a contactarnos con ustedes. Yo de mi parte, muchas gracias, y bueno, y los esperamos en futuras emisiones.